cumpliendo la gran comisión, es el desafío y el llamado que Dios nos hace a través de su palabra. Y para esto tenemos la grata visita del pastor Adrián Quijandría, pastor que ha estado también trabajando entre nosotros hace algunos años. Ahora es pastor titular de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Breña, en la ciudad de Lima. Él tiene la exposición de la palabra del Señor en esta noche. Vamos a recibirlo con mucho cariño en esta oportunidad. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Una alegría estar otra vez con ustedes. Yo imagino que si alguna vez le hubiese preguntado a Pablo, ¿qué tan importante para ti es el Evangelio? Pablo hubiese pensado qué respuesta dar. Y creo que de alguna manera, y de otra manera creo que la dio. Y si puede abrir su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, en capítulo 3, versículo 8 y 9. Y vamos a leer este texto dos veces. Yo primero lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y luego todos vamos a leerla en la versión Reina Valera, que es la versión que más usamos. Pablo, ¿qué es para ti el Evangelio? Pablo, acá está su respuesta del apóstol Pablo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mira lo que dice en la versión Reina Valera. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Cuánto vale el Evangelio para ti? Si tuvieras que darle un precio al valor del Evangelio, ¿qué precio le darías? Cuando Jesús tuvo que hablar acerca del Evangelio, Jesús lo comparó con una perla de gran precio. Jesús lo comparó con un tesoro escondido. Y cuando uno encuentra una perla de gran precio, uno de forma natural, ¿qué quiere hacer? Guardarla. Porque algo de gran precio no se comparte, se esconde. Cuando uno encuentra un tesoro escondido, ¿qué quiere hacer? No se lo cuenta a nadie. Uno se lo lleva a escondidas a casa, ¿no es cierto? Y lo disfruta en casa. Sin embargo, el Evangelio es un gran tesoro que no puede permanecer escondido. El Evangelio tiene que ser mostrado. El Evangelio es un gran tesoro que no puede ser compartido únicamente con uno mismo. El Evangelio es un gran tesoro que tiene que ser compartido con todos. Y eso es algo que Jesús buscó que sus discípulos entendieran. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, que es el texto que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Ayer una de las cosas que decíamos en el retiro de líderes de la iglesia aquí en Arequipa, decíamos que Jesús, gran parte de sus enseñanzas las hizo a través de parábolas. Y a través de las parábolas Jesús buscó siempre revelar misterios acerca del reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno absoluto, soberano y eterno de Dios en nuestras vidas. Y uno puede resumir ese concepto en una sola frase: el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno absoluto, soberano y permanente de Dios en la vida del creyente y en este mundo. ¿Recuerda? El Padre nuestro. Que lo que ocurre en el cielo ocurre acá en la tierra.
Esa era la oración de Jesús. Y en el capítulo 13, Jesús va a comenzar a narrar ciertas parábolas, justamente para revelar los misterios del reino. Empieza con la parábola del sembrador, ¿no? Con este hombre en el relato que sale y esparce las semillas. Luego en el versículo 24 es una parábola escatológica, la parábola del trigo y la cizaña, luego la parábola de la semilla de mostaza, luego la de la levadura. Y en el versículo 44 del capítulo 13, Jesús va a comparar el reino de los cielos, el evangelio, con un tesoro escondido. En el verso 45 va a comparar el reino de los cielos, el evangelio, con la perla de gran precio. Y es lo que yo explicaba hace un rato. Ahora Jesús va a romper los paradigmas de los discípulos. Les va a decir que ese tesoro escondido no puede estar escondido. Ya que lo descubriste, ahora tienes que compartirlo con otros. Esa perla de gran precio, ¿no es cierto? Ahora tiene que contarla a otro. Y en el versículo 47, Jesús sigue contando sus parábolas. Dice lo siguiente: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a leerles una parábola bastante cortita, así que merece ser leída una vez más. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si bien hay un tono también escatológico en esta parábola, yo quiero ceñirme estrictamente a los dos primeros versos que hemos leído, al 47 y al 48. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Señor, en esta noche queremos pedir tu ayuda, tu asistencia. Que sea tu Espíritu Santo que mora en nosotros, el maestro, el pastor, el predicador. Que sea tu palabra el principal instrumento que tú tomes para hablarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender aquello que tus discípulos entendieron. Ayúdanos a entender aquello que transformó la vida de tus discípulos. Ayúdanos a entender aquello que comprometió y desafió a tus discípulos. De tal manera que hoy podamos responder a tus demandas, de tus expectativas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya les dije hace un ratito de que cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la manifestación o el reconocimiento del gobierno absoluto, soberano, inmutable y eterno de Dios en nuestras vidas. Amén. Es lo que vino a anunciar Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y uno lo resume en una sola frase: el Evangelio. Este es el Evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a pescar? Levanten la mano. Lleguen algo. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Ustedes son los que deben estar al frente enseñando. Mi experiencia con la pesca se limita a dos momentos en mi vida. En el año 2011, cuando éramos pastores con mi esposa en la iglesia de Villa El Salvador, un grupo de varones me dijo: pastor, ¿alguna vez ha pescado? Pescado resfrío sí, pero pescado en el mar nunca. Vamos, le invitamos. Bueno, fuimos
quizás a una hora y media de distancia, a Pucusán, alquilaron una barquita y nos entramos al mar como unos 200 metros. Éramos como 8 personas, todos hombres. Eran como las 7 de la mañana, muertos de frío. Muertos de frío. Me dieron un cable, esto de nylon, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Cordel. A ver, para que vean que mi experiencia es casi nula. Cordel. Me dieron como 10 metros de cordel, amarraron un anzuelo, pusieron una carnada, ¿no es cierto? Que era un gusanito. Y pastor, échelo. Y lo eché. Hermano, después de casi 3 horas, pesqué 2 cosas. Pesqué un resfrío y pesqué una pintadilla de no más de 10 centímetros. Algo así. Algo así. Mi segunda experiencia en la pesca fue en la selva. Nos invitaron un grupo de pastores a compartir en un congreso de jóvenes, y un pastor de la localidad, al ver que habíamos llegado varios pastores, dijo: quiero invitarles a mi casa de campo. Y hermano, yo no sé cuánto conocen la selva, pero cuando alguien te diga vamos a mi casa de campo, piensa. La cuestión es que nos recogió el pastor, éramos 12 pastores, caminamos como 1 hora hasta llegar al río que está ahí, Iquitos, donde están las balsas. Alquiló un peque grande, nos subió a los 12 pastores con él y fue 1 hora y media de viaje en el río. Llegamos al otro lado, ¿no es cierto?, al destino, nos bajaron y era 1 hora y media de caminata en medio de la selva. Y nadie nos dijo nada. Todos estábamos con jean, zapatillas. Un par de pastores que iban de la sierra del país estaban con su pantalón de vestir, su camisita y sus zapatos de terno. Ya se imaginarán cómo llegamos todos. La cuestión que al pastor le decíamos: pastor, ¿cuánto falta? Falta poquito, tranquilo. Hermanos, llegamos. Y cuando llegamos se abrió un paisaje bellísimo. Y en medio de ese paisaje, una casita. El pastor dijo: esta es mi casa de campo. Bueno, disfrutamos de ahí, pero habíamos caminado duro. La cuestión es que como a las 12 más o menos, el pastor dijo: ¿tienen hambre? Por supuesto que tenemos hambre. Muy bien, aquí en la selva uno tiene que cazar su comida. Bueno, alrededor de su casita el pastor tenía gallinas, tenía chanchito, perrito también, ¿no? Pero no, dijo: ¿qué quieren comer? Y hermano, yo tengo un trauma de niño con los pollos cuando los matan en el mercado. Así que yo dije: pescado. Y el pastor dijo: ¿quieren pescado? Y ahí la influencia después de uno: pastor, el pescado es más rico. No, pastor, pollo no. Ya, convencimos a todos: pescado. Ok, vamos a pescar. Caminamos como unos 50, 80 metros. Y el pastor tenía su propio lago. Una cocha, así la llaman, una cocha de más o menos unos, calculo yo, unos 15 metros de diámetro. Entonces pasó algo muy particular. El pastor dijo: bueno, pesquen. Y hermanos, a los ignorantes, ¿no es cierto?, yo comencé a buscar con qué pesco. Con mi mano. No, hermano, para hacer el ridículo dije: mejor no. Que otro pesque. Yo veo, espero y como. La cuestión es que el pastor, al ver nuestra ignorancia, de los pastores de Lima, de los pastores de la sierra, ¿no es cierto?, él agarró y dijo: un ratito. Llamó a unos vecinos que tenía y trajeron, así será el tamaño, de un montón de red. Entonces ellos, que son los expertos, comenzaron a organizarse y comenzaron a estirar la red. Todo el diámetro de la cocha. Y después comenzaron a dejar que la red reposara. ¿Qué es reposar? Tiene que asentar la red hasta llegar a lo más profundo de la cocha. Bueno, pastor, a esperar unos 30 minutos. Bueno, nos pusimos a conversar, a jugar, y el pastor dijo: ahora es momento para pescar.
comenzaron a jalar. Todos jalaban, ¿no es cierto? Los expertos. Unos de aquí, otros de allá comenzaban a empujar la red, de a pocos, de a pocos, de a pocos. Y en un momento, cuando la red estaba a unos 5 metros, tú comenzabas a ver la enorme cantidad de peces que comenzaban a saltar. Por todo lado comenzaban a saltar los peces. La cuestión, hermanos, que habemos pescado, yo calculo unos 10, 12 peces para nosotros. Pero los que estaban en la malla eran más de 50 a 100 peces. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque Jesús dice, y vaya a usar la Biblia, léalo conmigo. Asimismo dice, el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué aspectos del reino de los cielos Jesús estaba buscando revelar a sus discípulos? Por lo menos yo encuentro 2 aspectos, y voy a explicarle por qué. Primer aspecto, que el reino de los cielos ha sido extendido de tal manera que está al alcance de todos. Primera gran verdad, ¿correcto? El Evangelio ha sido extendido de tal manera que alcance a todos. La segunda verdad que la parábola nos revela, que el reino de los cielos o el Evangelio está al alcance de todos, no discrimina a nadie, es para todos. Sucedió algo bien particular aquella tarde. El pastor, yo veía que el pastor agarraba algunos peces, los miraba y los devolvía al río. Otro los separaba en un baño. Y no faltó un curioso que le dijo, pero pastor, ¿por qué hace eso? No, porque cuando la red es extendida, atrapa todo tipo de peces. Y fíjate lo que Jesús dijo en la parábola. Dice, semejante a una red que echada en el mar, recoge ¿qué? Toda clase de peces. ¿Qué significan estas 2 verdades para nosotros el día de hoy? Primera gran verdad. El Evangelio de Cristo ha de ser extendido. El Evangelio de Cristo no es un tesoro que puede permanecer escondido. El Evangelio de Cristo es un tesoro que tiene que ser compartido con otras personas. La naturaleza del Evangelio exige que su alcance sea amplio. El Evangelio no existe para ser guardado en un pomo, sino para ser derramado en el mundo. Quizás muchos de nosotros no hemos considerado la magnitud del valor que tiene el Evangelio para nuestras vidas. Pero no solamente para las nuestras, para todas las personas. Sin embargo, nosotros hemos recibido ese tesoro de parte de nuestro Señor, que es el Evangelio, es la salvación, y lo estamos disfrutando muchas veces de manera individual, de manera egoísta. Y el Evangelio no nos ha sido dado para guardarlo. El Evangelio ha sido dado para ser compartido con otras personas. El Evangelio no puede ni debe permanecer encerrado en 4 paredes. Y si algo quería el Señor Jesús que sus discípulos entendieran en aquel momento, es que ellos habían recibido un tesoro de valor incalculable, pero que ese tesoro no puede ser guardado ni disfrutado de manera individual y egoísta. Ellos tenían que extender el Evangelio. Y fíjate lo que Jesús va a ir reafirmando en la vida de ellos. Vamos a movernos rápido por la Biblia. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿No lo sabe de memoria? ¿Qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos. No se queden con ese tesoro guardado. Vayan y compártanlo con otros. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿No lo saben de memoria? Por tanto, recibirán poder, ¿no es cierto?, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y si tú comienzas a leer todo el libro de Hechos, lo que el Señor dijo a sus discípulos cuando les narró la parábola de la red,
se fue dando y se fue cumpliendo. El Evangelio no se quedó en Jerusalén. El Evangelio fue extendido a Judea. El Evangelio no se quedó en Jerusalén y en Judea. El Evangelio fue extendido hasta Samaria. No se quedó en Jerusalén, en Judea y en Samaria, sino que el Evangelio fue extendido y derramado sobre todo el mundo. Y nosotros hemos recibido ese tesoro de manos de otras personas. Pero lo hemos recibido no para disfrutarlo de manera individual y egoísta. Lo hemos recibido para compartirlo con otras personas. El Evangelio es un tesoro de gran precio. Es más, fíjate cómo en la historia de la iglesia siempre Dios está haciendo que el Evangelio sea esparcido. Cuando los creyentes en Jerusalén estaban contentos en una casa, ¿no es cierto?, disfrutando de las primeras experiencias con el Espíritu Santo, llegó la persecución. ¿Y fueron qué? Fueron esparcidos. ¿Y el Evangelio llegó a dónde? A Fenicia, a Chipre, a Antioquía. Fíjate que lo que yo estoy tratando de comunicarte en esta noche es que el Evangelio no puede ser guardado y encerrado en un pomo. Y para que el Evangelio pueda llegar a otras personas, la iglesia tiene que movilizarse. Y la iglesia tiene que asumir el costo de lo que implica esparcir el Evangelio a otras personas. Aún los momentos de tensión de la primera iglesia fueron usados para que el Evangelio pueda llegar a otros lugares. Aún los desacuerdos de la iglesia. Si tú vas a Hechos, el capítulo 15, verso 39 al 41, se nos narra que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Mira, un desacuerdo entre dos líderes de la primera iglesia. Mira lo que provoca. Versículo 39. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Bernabé fue hacia Chipre con Juan Marcos. Bueno, Juan Marcos era el nombre hebreo. Es un lapso. Y fíjate lo que ocurre con Pablo. Pablo escogió a Silas. Al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego Pablo con Silas no fueron a Chipre. Viajaron por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Fíjate cómo el obrar soberano, inmutable de nuestro Dios, está manejando los hilos de la iglesia. Dios nunca va a permitir que su evangelio permanezca encerrado en cuatro paredes. Lamentablemente muchas veces nosotros, si bien no podemos impedir, porque Dios lleva a cabo sus planes con o sin nosotros, a veces nosotros sí somos obstáculos para que eso ocurra. Con nuestro desánimo, con nuestra falta de compromiso, con nuestro deseo de no asumir incomodidades, de no asumir el costo de lo que ello implica. Sin embargo, vemos a los primeros creyentes asumiendo el costo y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Nada ha podido, nada puede ni podrá detener el alcance del Evangelio. Aquí tenemos dos opciones: o somos obstáculo o somos un instrumento para que Dios siga extendiendo su Evangelio. Pero déjame decirte que Dios lo va a seguir haciendo, contigo o sin ti. Si no te encuentra a ti y a mí dispuesto, va a levantar a otros. Fíjate que yo recuerdo el año 2014 cuando yo dejé esta iglesia. Y recuerdo, y lo estuve recordando ayer y hoy, que estuve en Camaná, yo recuerdo que en el 2012 yo vine por primera vez a Arequipa, en una conferencia de jóvenes. El pastor Alfredo, y él no me va a dejar mentir, ¿no es cierto?, ni exagerar, en uno de esos días libres dijo: tenemos programado
programado un viaje a Camaná. Así que todo el equipo pastoral vamos a ir a Camaná. Entonces está el pastor Luis Agüero, está el pastor Fernando, está el pastor Pedro. Y manejaba el pastor Luis Agüero. Y llegamos a Camaná. 2012. Llegamos a Camaná, paseamos por la ciudad. Y una de las cosas que yo escuché del pastor Alfredo y del equipo pastoral era: soñamos con abrir una iglesia aquí en Camaná. Ayer yo estuve en Camaná. Hoy me tocó predicar en Camaná. Cuando yo estaba al frente de los hermanos de este grupo de Camaná, yo les dije: hermano, ustedes son respuesta de un deseo de Dios que usó a un grupo de personas en algún momento para poner carga por esta ciudad. Hermanos, el evangelio va a ser extendido contigo siempre. Tú puedes ser obstáculo o puedes ser instrumento. Pero la naturaleza del evangelio es ser esparcido. El evangelio no existe para ser encerrado en 4 paredes. Pero no es lo único que Jesús les busca enseñar en aquel momento. Lo segundo, dice el texto bíblico: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. El evangelio no solamente debe ser esparcido, sino que el evangelio debe llegar a toda persona sin ningún tipo de discriminación. El evangelio no es para algunos, el evangelio es para todos. Esa es la naturaleza del evangelio. Y cuando tú haces un simple recordaris de a qué personas le llegó el evangelio, tú te vas a sorprender. Yo les voy a mencionar algunas y tú vas a recordar lo que te estoy diciendo, que el evangelio no discrimina. El evangelio no es únicamente para los ricos, también es para los pobres, también para los de clase media. El evangelio no solamente es para hombres, también es para mujeres. El evangelio no es solamente para niños, también es para ancianos. El evangelio no solamente es para solteros, también es para casados. Fíjate, el evangelio llegó en primer lugar a un grupo de pescadores. ¿Recuerdas? Jesús caminando por las orillas del mar de Galilea vio a 4 hombres que estaban pescando y los llamó. El evangelio llegó a pescadores, hombres sencillos, comunes y corrientes. El evangelio llegó a doctores de la ley, a gente intelectual de la época, Nicodemo. El evangelio llegó a gente que estaba relacionada con el gobierno corrupto en aquel momento, los publicanos. Un publicano famoso, Mateo. El evangelio llegó a una mujer cuya moral era una moral cuestionable, la mujer adúltera. Pero el evangelio llegó a la adúltera. El evangelio llegó a una mujer que sufría el racismo, la mujer samaritana. A una mujer que culturalmente era menospreciada. El evangelio llegó a ladrones. ¿Te acuerdas del hombre de la cruz? ¿Que acompañaba a Jesús? ¿No era un ladrón? El evangelio también es para los ladrones. El evangelio llegó a gente joven. El evangelio llegó a niños. Llegó a gente mayor. Llegó a la propia madre y hermanos de Jesús. El evangelio llegó a gente sana. El evangelio llegó a gente enferma. El evangelio llegó a judíos y a samaritanos. El evangelio llegó a gente opuesta al evangelio. ¿Recuerdas a Saulo? Un perseguidor de cristianos. El evangelio también llegó a él. El evangelio llegó a oficiales romanos, Cornelio. Fíjate, el evangelio llegó a un etíope, gente de otra cultura, de otro país. Es que el evangelio no discrimina. Y si el evangelio no discrimina, ¿por qué nosotros deberíamos de discriminar? ¿Por qué nosotros deberíamos quitarle la oportunidad a ciertas personas de escuchar el evangelio? Ustedes no saben cuánto yo me gozo de saber que esta iglesia está haciendo obra misionera no solamente en Camaná, sino en Bustamante, Caima y Anahuara, si no me llaman ahora Caima y Anahuara, pero que están apoyando otras obras. Yo me pregunto, ¿yo qué hago aquí?
La iglesia de Breña es una iglesia que estamos soñando con hacer misiones. Si Dios nos permite, el próximo año vamos a enviar nuestra primera pareja misionera en 32 años de historia. Porque estamos entendiendo que el Evangelio no discrimina y que el Evangelio no puede permanecer encerrado en 4 paredes. El Evangelio tiene la naturaleza de ser esparcido y el Evangelio tiene que alcanzar a toda persona. La pregunta que a mí me dieron para esta noche responder bíblicamente es: ¿por qué es que debemos hacer misiones? Piense usted en una respuesta. Yo le pregunto a miembros de mi iglesia: ¿por qué es que debemos hacer misiones? Normalmente suelo escuchar 2 respuestas. La primera es porque Dios nos lo manda. Y la segunda es porque usted es el pastor y usted ha dicho que tenemos que hacer. Y mira, yo te doy otras razones más. Tenemos que hacer misiones porque el tesoro que estamos disfrutando, que es el Evangelio, que es la salvación, no puede ser disfrutado de manera egoísta. El tesoro que tú y yo tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio, que es la salvación, que es la vida eterna, que es el perdón de nuestros pecados, que es la oportunidad de experimentar una transformación de vida, no puede permanecer encerrado en 4 paredes. Y si no lo hacemos nosotros con el Señor se buscará otros, más obedientes, más fieles. Y la segunda razón es porque hay muchas personas que necesitan cambiar sus vidas. Gente quizás cuya moral es cuestionable. Gente que tú y yo a lo mejor diríamos: este nunca se va a convertir. ¿Para qué perdemos el tiempo compartiendo con él? ¿Para qué perdemos el tiempo dando nuestras ofrendas si vemos que la iglesia no crece? Si de algo estoy convencido, hermanos, es lo que dice la palabra: el crecimiento lo da el Señor. Pero el trabajo, el esfuerzo, la inversión económica, la inversión emocional, la inversión espiritual, la pagamos nosotros. La asumimos nosotros. Estamos viviendo todavía la época o la era que algunos han denominado la era del Espíritu Santo, donde todavía la iglesia puede contar con la asistencia soberana del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de llevar el Evangelio a otros lugares. Hermanos, no menospreciemos esa ayuda. No seamos autosuficientes. ¿Por qué tenemos que hacer misiones? Responde a esta pregunta. ¿Por qué tenemos que hacer misiones? Porque es un tesoro, una perla de gran precio que debemos compartir con otros. ¿Por qué tenemos que hacer misiones? Porque hay muchas personas esperando por escuchar este mensaje para que sus vidas, como las nuestras, sean transformadas. ¿Es un refrán para buen entendedor? Pocas palabras. ¿Oramos? Permíteme, en esa actitud de oración que estás teniendo, hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Has tomado conciencia de que la salvación que el Señor te ha dado es de inmenso valor? Yo creo que lo primero que podemos hacer en esta noche es agradecer a Dios. Decirle: Señor, gracias. Gracias por habernos dado un tesoro de gran valor en nuestras manos. Quizás caminamos cada día no tomando conciencia del tesoro que tenemos en nuestras manos. Señor, que cada día podamos tener conciencia, que podamos decir como Pablo que todo lo demás lo consideramos basura, que no hay nada mejor que tener a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y es la evidencia más grande de tu gracia, de tu misericordia, Señor, como ayer hablábamos.
La segunda pregunta que podemos reflexionar en esta noche para responder delante del Señor es: ¿estamos compartiendo el Evangelio con otras personas? ¿Estamos participando en la tarea, asumiendo el compromiso y el costo que implica llevar el Evangelio a otros lugares? Extender el Evangelio. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿O estamos actuando egoístamente? Señor, en esta noche lo primero que surge de mi corazón es pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque a veces nos hemos acomodado tan bien en la iglesia que hemos olvidado, Señor, que tenemos un tesoro invaluable que tiene que ser extendido a todo lugar, a toda persona, sin ningún tipo de discriminación. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recordar lo valioso de tu Evangelio. Pero también gracias por darnos la oportunidad de recordar la necesidad urgente de extender tu Evangelio a toda persona, a toda localidad, sin ningún tipo de distinción. A los pequeños como a los grandes, a los que están cerca como a los que están lejos. No solamente orar, que ya es un gran precio, orar por ellos. También dar, Señor, lo que implica sostenerlos. Y si es necesario ir, pues que estemos dispuestos a pagar el precio, Señor. Hacemos misiones, no porque es algo nuevo. Hacemos misiones porque es algo que nació en tu corazón y tú lo sigues haciendo a través de toda la historia. Pero llegará el tiempo, Señor, en que la red será recogida. Y serás tú quien al final de los tiempos haga la separación. Mientras tanto, ayúdanos a seguir extendiendo este Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.